non se rindió nunca e que deseónos, antes de colar pa casa el diccionario de la lingua asturiana. Arias, estoy para ti. Será la onda. De abril. Esto no estaba preparado. Me ponga la cosilla. Espera, vamos a abrir aquí. Muchas gracias por esto, pero estaríame que fuera no en el baúl de los recuerdos, sino en el arca de la alianza. Bueno, falló un poco aquí al responsable de uno de los organizadores de los grupos que entamaron esto y dice si tenía que falar, díxome que sí, y a mí esto parece traición. Traición porque cumplieron pero bien todo lo pautado menos ese punto. En ese punto no me dijeron nada de que tenía que falar y entonces no preparé nada. Claro, no hace falta que diga nada porque ya no sabéis todo lo que voy a decir. Yo esperaba que me alabarais mucho, que me dijerais cosas muy guapas y tal, dijisteis mucho, mucho. Sugeristeis, bardo de 3 al cuarto. Sugeristeislo. Pero, de todas maneras, voy a decirte una cosa. Yo conocí una vez a dos mujeres que se llevaban muy mal, no por ser mujeres, sino porque se llevaban mal. Y una dijo a la otra, voy a llamarte lo que nadie te llamó, voy a llamarte honrada. Y yo esperaba que me dijeras algo así, ¿no?
pero vese que la prudencia imponse paso entre paso, incluso entre la xente más nuestro, y en ese sentido la prudencia y las palabras medidas y luego aquel hielo que se afica. Yo quisiera de todas maneras justificar un poco la mi reticencia personal, contando básicamente lo que podía ser una anécdota histórica en mí, que es una vieja historia. Yo cuando hacía bachiller tuve un profesor de historia muy aparente y comentaba cosas, anécdotas que me quedaron muy llantadas, algunas de ellas. Una de ellas era precisamente lo que pasó a Cromwell, por lo menos eso dicen que pasó a Cromwell, que un día, llueu de ganar el poder, paseábase por las calles de Londres con los sus colaboradores y en aquellas calles de Londres recibió el sofito y el aplauso de las multitudes. Iba paseando, impertérrito, sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sin saludar a nadie, de tal manera que la gente clamaba y clamaba por él y él tapecido en el silencio y en la indiferencia. Llegó la cosa a tal extremo que no quedó más remedio que decir a uno de los dos ayudantes: hombre, ¿por qué no los saludes? Ten un poco de consideranza, salúdalos y de esa manera pues acollerás mejor, o la gente acolleráte mejor. Y él siguió sin saludar a nadie. Y como insistiera mucho el ayudante, contestó: pero vamos a ver, hombre, yo llegué al poder y estos están contándome y saludándome y haciendo todos los alabances del mundo. Si mañana me llevaren a la horca, los mismos serían los que harían lo mismo, rayándolas contra mí. La verdad es que esto quedó muy grabado y dice: en xamás de los xamases homenajes. Por si acaso. Hai individuos en sin nome. Hai xente que vemos, pero que non sabemos un res dellos. Hai compañeros que son con los que traballamos, pero que necesariamente punxenos la vida al llao. Non los buscamos nosotros, non fixemos nada por conocelos. E tenemos collacios que lle con los que nos enguedellamos e lle con los que traballamos xuntos en as cosas que nos prestan, nos compromisos que queremos tener. E tenemos un curto número de amigos e amigas. Yo pasé revista a todos los presentes y tengo que decir que hay los que son amigos y amigas y hay los que son collazos, pero no vi ningún compañero ni xente sin nombre. En ese sentido, préstame estar aquí, préstame estar con vosotros y xuntame a esta reconocencia que dende eu está bien que se faiga a las personas concretas, pero que tiene que se esparder y extender a otras muchas que tuvieron trabajando y que si yo aparecí al frente de la academia pudiendo hacer cosas como presidente, y porque había un montón de personas detrás que me tuvieron en contacto en todo momento y que gracias a ellos hicimos las cosas, porque el diccionario está muy bien que se diga que lo hice yo, y es mentira, yo trabajé, pero hubo otras personas que trabajaron tanto como yo. Y en otros muchos cheles de la academia yo trabajé, y mucho, pero hubo otras personas que gracias a ellas las cosas también pudieron seguir adelante. Y en los tiempos malos y en los tiempos difíciles que fueron, son y serán, indudablemente, nunca en xamás una persona sola la que puede seguir con las cosas. Por eso, dienta que todos los que somos, aunque también tengo que reconocer que no todos se me prestaría tanto. Imposible por aquellos pautos de los que falamos y que non fixo posible que isto fuera un acto de outro carácter, porque non me prestaría ni a mí, ni probablemente a vosotros. En ese sentido, yo creo que las cosas están bien como están, pero que hay que entender que estamos en un proceso. Probablemente aquí todos los presentes estamos en la primera línea, o la primera línea en un segundo lugar del proceso, pero que se va a seguir junto con otros y que va a haber respuestas a lo largo de los tiempos inmediatos, porque ruina cosa fadríamos y merecería la pena además que vos escaecieres de mí y de todo lo que decís que fice si no tuviéramos una respuesta inmediata a partir del 25 del mes de mayo. Respuesta va a haber, de xuro, y personas capaces de seguir con las cosas adelante y con la colaboración de todos aguantan. Esto es, creo, lo único que tenía que decir, porque también me prestaría, ya que estoy echando un sermón, y no es de la montaña, pero estoy echando un pequeño sermón, y espero que sea el último aquí.
recordar otra cosa que también me deprendieron de pequeño cuando me obligaron a ir a misa más veces de las que quise. Pero que aprendí cosas buenas de verdad. Una vez Pablo, aquel que tiraron del caballo, Pablo, que escribía, no sé si a los Gálatas, si a los de Éfeso, si a los de Corintios, escribíais una carta que decía, y perdonáis la cita bíblica, pero y así: yo sé muy bien en quién me enfoté. Yo sé muy bien en quién me enfoté, en qué personas me enfoté, en qué xente me enfoté, y aguardo que vosotros, de la mesma manera, sepáis también saber de qué xente vos enfotáis y con qué xente tenéis que contar. Y si facemos eso, los problemas del bardo non necesitarán un exército. El exército facémoslo con les manes abrazaes y con la cabeza llista, porque é lo que es necesita, cabeza llista y manes enllazares. Y dende luego, que naide piense que nos van a dar nada. Vamos a lograrlo traballándolo, que naide piense en los Reyes Magos. Lo que logremos será porque lo logramos y porque lo traballamos, y no porque hai figuras estelares, e non porque nos pareza que ya están as cosas maduras. Gibraltar sigue siendo la manzana sin madurecer. Y decíalo franco. La oficialidad, por muy madura que digan que sea, no lo lograremos, y no lograremos el futuro de la lengua si no entamamos en serio la organización social. Pero eso, que lo vayan otros. Yo ya estoy un poco cansado, pero tengo que vos decir que aunque estoy cansado, todos los días por la mañana cuando me levanto, canto, cosa que no me pasaba hace mucho tiempo. Desde que no soy presidente de la academia, canto, pero que nadie saque la conclusión que soy un cantamañanas. Después del entamo de nuestro proceso de autoestima, queremos reconocer el valir y la necesidad del idioma asturiano, que tiene que ser la lengua oficial de Asturias, como lo y el castellán del conxunto del Estado español y otras lenguas oficiales en nuestros territorios. A fitas asina con la nuestra lengua, que non nos escaezamos, fai 25 años que estaba casi que perdida y con quien iguó un camín na toponimia, na renacencia idiomática y supo amestar la defensa de la conocencia lingüística asturiana con la del país posible. Un preseo fundamental para que el nuestro país reconozca la su identidad, fale libremente de sí mismo y recree la parte más simbólica de la su cultura nacional, la su lengua propia. La demanda de oficialidad como elemento integrador de todos los asturianos y derecho lingüístico de los falantes de una de las lenguas nacionales primeras de la península ibérica sigue en pie como el siguiente paso a dar. Con este acto de sultanza, por la nuestra lengua de 100 guerreros asturianos y de muchos otros collacios que no están presentes, queremos trasladar a la totalidad del pueblo asturiano un xeito de esperanza convencidos de que para todos los pueblos la fe en sí mismos y el único medio para algamar el desendolque pleno de las sus propias capacidades. Muchas gracias a José Luis García Arias y a otros. ¡Puxe Asturias!